Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Está bien el micrófono? Tengo para decirle que este servidor tiene alrededor de como 26 o 27 años predicando y siempre me pongo nervioso. O sea que los nervios es parte de todos nosotros. Usted también se pone nervioso, ¿no es verdad que sí? ¿Está bien este micrófono? Vamos a ver lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro de San Juan, por favor, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Versículo 18 al 31. San Juan 17. Versículo 18 dice, todos leemos, por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer ¿quién? En mí. ¿Por la palabra de quién? De ellos. 21. Para que todos sean ¿qué? Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a predicar un sermón preparado por el mismo Señor Jesucristo, porque todo lo que está en San Juan 17 lo dijo Jesucristo. En San Juan 17, Jesús ora por él mismo, por los discípulos y por todos los creyentes de la actualidad. Vuelvo y leemos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo para que ellos y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la mente de Jesús había un círculo. Dios envió a Jesucristo, Jesucristo envió a sus discípulos y los discípulos enviaron a otros discípulos. Una de las mejores maneras de crecer en la vida espiritual, una de las mejores experiencias para usted crecer en su experiencia cristiana, es predicar el evangelio a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando un cristiano limita su vida devocional solamente a leer la Biblia y a orar y no predica, va a caer y va a morir espiritualmente. Tiene que agregar un tercer elemento, que es la predicación de ¿qué? Del evangelio. Buscar una persona, un vecino, a alguien, un compañero de trabajo y hablarle de Jesús. ¿Para qué? Para poder crecer en el proceso de la santificación. ¿Por qué usted tiene que estar comprometido con la misión? No solamente para usted crecer como cristiano en la santificación, sino para ser uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una de las mejores maneras de mantener la iglesia unida es manteniendo la iglesia predicando. Porque nosotros los adventistas somos como los conquistadores. En el club de conquistadores enseñamos a los niños a hacer cosas buenas. Porque si no hacen las cosas buenas, ¿qué van a hacer? Las cosas malas. Entonces nosotros como pueblo tenemos mucha energía, mucha fuerza, hermano, ¿no es verdad que sí? Entonces esa energía y esa fuerza tenemos que direccionarla en las cosas buenas. Y para mantenernos en la unidad, tenemos que predicar. Si no, vamos a mantener a la iglesia peleando de cualquier cosita. Que la alfombra van rosada, que los bancos van mal, que las pantallas no van ahí. No vamos a mantener peleando. Tenemos que gastar la fuerza que tenemos y la energía en la predicación del evangelio.
Por eso Jesús nos dio la misión, para que crezcamos en el camino cristiano. Hablemos un poco de la misión de Cristo. Dios envió a Jesucristo al mundo a salvar al mundo del pecado. Jesús vino y eligió a 12 discípulos y lo envió a testificar. Ahora Cristo te envía a ti, a la iglesia de Nuevo Inverno, a testificar. La iglesia adventista del séptimo día existe por un solo propósito: predicar el evangelio de Jesucristo al mundo. En la iglesia compartimos, hacemos linda escuela sabática, encuentro de los niños, tenemos parte especial, tenemos actividades sociales, pero ese no es el objetivo principal de la iglesia adventista. El objetivo principal de la iglesia adventista es predicar el mensaje a las almas que se pierden. ¿Cuándo dicen amén? Si usted hizo una buena escuela sabática, recogió ofrenda, diezmo y no se hizo nada para salvar almas, ciérrese esa iglesia, porque no está cumpliendo con la misión. Todo lo demás son detalles que existen dentro de la iglesia para complementar el objetivo principal de la iglesia adventista, que es la predicación del evangelio. Cristo indicó en su palabra: id y haced discípulos. ¿Cuántos son miembros de iglesia? ¿O cuántos son discípulos? ¿Estamos nosotros cumpliendo la orden del maestro, id y hacer discípulos? Miren, hermano, las estadísticas muestran que el porcentaje de las personas que vienen a la iglesia, el 50% se nos va. Es decir, que de 10 personas que se bautizaron, 5 se nos salen por diferentes razones que usted conoce y yo también. Porque la iglesia simplemente se ha enfocado en bautizar, y nosotros como adventistas damos por concluido nuestro trabajo. Sin embargo, la orden del Señor es ir y hacer ¿qué? Para que una persona permanezca para siempre en la iglesia, tiene que convertirse en discípulo. Porque si simplemente es un miembro, se va a ir de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo, hermanos? Entonces, muchas veces nosotros, cuando viene un nuevo convertido a la iglesia, tenemos un círculo tan cerrado entre nosotros que no lo dejamos entrar. Y la persona que es nueva en la iglesia ve que el círculo no lo dejan entrar, ¿y qué hace? Se nos va. Joven, niño, adulto, adolescente, se nos va, porque nosotros tenemos un círculo, tenemos que abrir ese círculo y entrar al nuevo creyente. A través del bautismo, nuevos miembros entran a la iglesia, pero nosotros damos como concluido nuestro trabajo. Y no es así. Una de las maneras, la única manera que una persona permanezca para siempre en la iglesia, que se convierte en ¿qué, mi hermano? En discípulo. Y este tema es un tema misionero y se titula: ¿tú eres miembro o eres discípulo? ¿Cómo yo hago del nuevo miembro un discípulo? La iglesia tiene que tener un programa de discipulado, de formar, educar. ¿Cómo se hace un discípulo, hermano? Un hermano de mayor experiencia, una hermana de mayor experiencia, toma al convertido, al baby nuevo que entró a la iglesia, y lo entrena, lo educa. El hermano de mayor experiencia enseña al nuevo a cómo se pone la corbata, cómo se ora, cómo se camina en la iglesia, cómo se sube, cómo se da la lectura bíblica. O sea, el hermano de mayor experiencia ayuda al que tiene menos experiencia, el nuevo que entró. La obra de Cristo no es solamente bautizar, sino formar discípulos. ¿Y hacer qué?
Los nuevos miembros tienen que ser involucrados en las actividades de la iglesia cuando entran a la iglesia. Y usted tiene que darle calor a ese nuevo que entró. Vamos todos a 1 Corintios para entender lo que significa, qué es la predicación. 1 Corintios 9:16, hermanos. Yo no anuncio la buena noticia de salvación porque soy importante. Lo hago porque así se me ordenó. Y ay de mí si no lo hago. ¿Ustedes entienden lo que es predicación? Y lo voy a leer en esta versión como dice. Pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Es el apóstol Pablo que está hablando aquí. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Cuántos dicen amén? Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pobre de mí si yo no predico el evangelio. A usted no tiene que esperar que se le pague para anunciar el evangelio. A usted Jesucristo le dio una orden de predicar el evangelio. El evangelio que Jesucristo está describiendo en su palabra es un evangelismo de cosecha. Cada miembro de esta iglesia tiene que buscar un pariente, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, de la high school, y darle estudio bíblico a ese compañero. Entonces, cuando viene la campaña que viene ahora en abril 9, el conferenciante lo que va a hacer llamado a la gente que estudió la Biblia con usted. ¿Cómo trabajó Jesús? Hogar Cristiano, página 15, dice que Jesús escogió a hombres humildes y sin letras para predicar el evangelio al mundo. Jesús lo preparó, lo educó y lo discipuló. Y ellos se encargaron de buscar a otro y predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Jesús gastó tiempo formando discípulos. Jesús llamó a lo que él quiso. Estableció a 12 y a esos 12 lo envió a predicar. Jesucristo nos ha llamado a cada uno de nosotros, nos escogió a cada uno de nosotros, porque usted, si está aquí esta mañana, porque fue escogido por Dios, entonces Dios en esta mañana, en este día, le está diciendo que hay que salir a predicar. Millones de cristianos envejecen y no crecen, no quieren compromiso en la iglesia. Usted debe desear crecer en la experiencia cristiana y persistir en los dones que Dios le ha dado para ganar a otros para Cristo. Nada le da más forma a tu vida cristiana que los compromisos que tú asumas dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros vamos a saber al final de este tema quién es miembro y quién es discípulo. Durante 3 años y medio Jesucristo se encargó de entrenar, educar, de formar discípulos. Cuando Cristo caminaba, cuando estaba aquí en la tierra, entrenaba a los discípulos, hablaba con las personas, predicaba el evangelio. Bien, ¿cuánto bautizó a Jesús en esos 3 años? Ni uno. Entrenó. Porque cuando él ascendió al cielo, el primer discurso que tuvo Pedro, se bautizaron 3,000. Ahí está los frutos que Jesús hizo en los 3 años y medio. Para implantar su reino y su iglesia aquí en la tierra, Jesucristo gastó tiempo en discipular a los 12 discípulos. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos
miembros de iglesia habrá aquí? ¿Eres miembro o eres discípulo? Un discípulo es aquel que acepta el llamado de Jesús y sigue sus pisadas. Lucas 5, 27, 28 lo dice. ¿Cuántos aquí han decidido seguir a Jesús? Vamos a ver, levante su mano los que han decidido seguir a Jesús. Levante su mano. Amén. Han dado el primer paso para ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo se glorificó Jesús? En la cruz del Calvario. La vida del discípulo no es fácil. La vida del miembro sí es fácil. Un discípulo tiene que renunciar a todo por Cristo. Todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando Cristo nos pide a nosotros que renunciemos a todo lo que posee, ¿a qué se refiere? Cristo nos invita a cada uno de nosotros a renunciar a todas las cosas que nos hacen mal. Los vicios te hacen mal, tienes que dejar los vicios. Jesús nunca le va a pedir a usted a que renuncie a las cosas que le hacen bien, sino a lo que le hace mal. Hablar mentira te hace mal, tiene que dejar de hablar mentira. Robar te hace mal, tiene que dejar de robar. Practicar las cosas malas te hace mal, tiene que dejar de practicar las cosas malas. A eso es que Jesús nos está invitando a nosotros a que renunciemos a todo eso. Un discípulo mantiene íntima comunión con el Salvador. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero 1000 veces nada podéis hacer. Separado de Jesús, tú y yo no podemos hacer nada, mis hermanos. Por eso es que el verdadero discípulo se mantiene fiel a la palabra de Dios. Es decir, cuando usted encuentra una verdad en la Biblia, usted la acepta y la obedece. No la esconde, no la... Un discípulo es aquel que está listo para testificar por el Señor Jesucristo. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Pedro y Natanael comenzó la fundación de la iglesia aquí en la tierra, cuando Cristo le hizo el llamado. Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Andrés fue llamado y buscó a su hermano una vez, a su hermano Pedro. Cristo nos está dando a nosotros a demostrar aquí con esta ilustración que así como Andrés llamó a su hermano, usted tiene que hacer lo mismo con su familiar. ¿Por qué tú y yo necesitamos predicar el Evangelio? ¿Jesús no podía predicar el Evangelio él solo? Para poder nosotros crecer en la santificación y la unidad, nosotros necesitamos salir a predicar el Evangelio. Si no predicas el Evangelio, va a morir en tu vida espiritual. Por eso, un discípulo tiene amor por su semejante. Si tuvieres amor los unos a los otros, cuando tú sientes pasión por la conquista de las almas que se pierden y perecen allá fuera, entonces, el miembro de la iglesia le gusta venir mucho a la iglesia, escuchar el sermón, critica el sermón, es el miembro de la iglesia. Sin embargo, el discípulo dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Un discípulo produce frutos. En esto conoceréis si son mis discípulos, si hacen frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí, anuncia a los de afuera. Amén. Aquí, miren, hermanos, presta atención a esto. Muchos de nosotros creemos que solamente el ministro, el pastor, Luis Pérez y los demás pastores. Aquí cada uno de ustedes es ministro. ¿Cuántos dicen amén? Aquí cada uno de nosotros somos ministros, joven, adulto, niños, somos ministros. Porque cuando Dios le hizo el llamado a usted le aceptó a Dios, usted es un misionero de manera naturaleza. De manera natural ya usted es un misionero. Cada verdadero discípulo nace dentro de la iglesia como un verdadero misionero.
Si tú estás en la iglesia y no has ganado alma para Cristo, eres un miembro, no eres discípulo. Cada uno de nosotros tiene que empeñarse, esforzarse de predicar el evangelio a otra persona. El objetivo es formar discípulos, mis hermanos. ¿Cómo yo entreno a otros dentro de la iglesia? Primero, usted de mayor experiencia le enseña al nuevo a cómo se da un estudio bíblico, cómo se toca la puerta de una casa, cómo se hace una llamada para usted dar un estudio bíblico. El instructor o el hermano de mayor experiencia le enseña al nuevo, ven, mira cómo yo lo hago. Usted va, lo hace y está mirando. Después, el segundo sábado, el segundo día, usted va y lo hace junto con él. Después del tercer día, usted lo deja que él lo haga solo. Se enseña con la práctica, no con las palabras. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La iglesia debe darse cuenta de su prioridad de proclamar el mensaje de salvación a las almas que perecen. La iglesia de Cristo fue fundada aquí en la tierra para predicar el mensaje del evangelio. Y si usted pertenece a la iglesia de Cristo, usted tiene que ser un misionero. La iglesia fue llamada a ir, vayan allá afuera y prediquen el evangelio. Ese es el mandato del Señor en San Mateo 28. Hay que ir donde está la gente perdiéndose, salir a buscar a otros. Sus planes y sus actividades tienen que estar alrededor de la predicación del evangelio. Miren, hermano, yo conozco a algunos hermanos de otra iglesia que ellos aprovechan su tiempo de comida para predicar, su tiempo del coffee break para predicar. Yo me le acerqué a uno de ellos y le pregunté, ¿por qué tú haces eso? Y me respondieron, lo que pasa es que lo terrenal nos deja, lo espiritual es la enseñanza que uno le enseña a este mundo que perece, si es lo que nos deja para beneficio divino, espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tremendo. Un cristianismo, hermano, para que usted me entienda mejor, joven, adolescente, un cristianismo sin discipulado, un cristianismo sin usted predicar, un cristianismo sin usted evangelizar, un cristianismo sin usted testificar, es igual a un cristianismo sin Cristo. Tenga bien claro esto. Usted que es creyente, con una salvación tan grande que tiene en su mano y en su corazón, no puede quedar callado. Cada persona tiene una historia que contarle. Aquí habemos, por ejemplo, 100 personas, por ejemplo. Aquí hay 100 historias. Que si usted se la cuenta a otros, 100 cada uno su historia. Es un testimonio, una experiencia. ¿Cómo usted predicar? ¿Por qué realmente no hay más visitas personales? ¿Por qué los laicos y los pastores se preparan más para las reuniones públicas y no hacen visitas personales? Porque las visitas personales son costosas, no en dinero, sino en tiempo. Entonces, el miembro ¿cuántos miembros de iglesia habrá aquí? ¿O cuántos discípulos habrá? Pregunto. El miembro
El miembro de la iglesia es aquel que llega a la iglesia. Presta atención, hermano. Se sienta en los bancos de la iglesia. Ve el sermón. Critica el sermón. Critica la escuela sabática. Critica la reunión de los niños. Espera que el tema sea bien hecho, que todo sea bien hecho y está siempre a la trinchera, a la defensiva. El miembro de iglesia, mis hermanos, espera que el culto se termine rápido, se va a comer y después que come se echa a dormir toda la tarde de sábado. Y está desesperado porque el sábado se vaya para poder ver televisión. El sábado en la noche. Estoy siendo claro. Y de experiencia vivida que yo he tenido. Usted no puede desmentir. El discípulo no, hermano. El discípulo está buscando qué hacer. Vamos a hacer tu deber, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Anciano. Tiene pasión por la salvación de las almas. El miembro de la iglesia no quiere dejar los bancos de la iglesia. El pastor dice, por ejemplo, hay que formar un grupo pequeño en aquella área de allá. Por favor, los hermanos que viven en aquella área de allá, quédense allá para formar la iglesia. Sale el miembro, ay pastor, ahí no hay techo, yo no voy para allá. Ay pastor, ahí no hay quien de la escuela sabática, yo no voy para allá. El discípulo no, ¿dónde es el pastor? No hay escuela sabática, yo lo hago ya, pastor, no hay techo, no hay problema. El miembro se mantiene en la trinchera ahí. El miembro es de lo que aquellos que dicen, aquí en esta iglesia siempre lo hemos hecho así. Llega un pastor nuevo a esta iglesia y dice, aquí en el culto de vida, en vez de cantar del culto del tiempo llega, vamos a cantar el himno 4, alabarle. El miembro sale, no pastor, aquí siempre lo hemos hecho así. El discípulo es un innovador. Ok, vamos a probar con el 4 a ver cómo nos sale. Vamos a probar con un grupo pequeño, ya ve cómo sale. Y con la ayuda del Espíritu Santo se puede hacer. Es el discípulo. El discípulo es un innovador. Vienen los nombramientos. Y el secretario de la junta de nombramiento se le acerca al hermano y le dice, hermano, usted ha quedado nombrado como director de jóvenes. El miembro, ay, ¿por qué a mí, pastor? ¿Por qué a mí? El discípulo, ¿qué, pastor? Vamos a trabajar con los jóvenes, no hay problema. El miembro está ahí sentado y está esperando que el pastor le diga qué es lo que hay que hacer. Y si el pastor no le dice nada, dice, bueno, yo no trabajo en la iglesia porque el pastor no me ha dicho nada. El discípulo va, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Anciano, director de la misionera, director de jóvenes, director de conquistadores, ¿qué es lo que hay que hacer con los muchachos? Siempre está disponible ahí el discípulo. Motivando ahí. Porque es una iglesia que va para el cielo, que estamos preparando aquí. ¿O no, hermano? El miembro espera ahí, espera. El miembro dice, frente a esta iglesia o frente a su casa, hay una familia que nunca le ha abierto la puerta. Y nunca nadie le ha hablado de Cristo. El miembro dice, lo que pasa es que nunca me ha abierto la puerta para yo predicarle. El discípulo va y toca la puerta. Y da el estudio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí en Monverde no queremos miembros, queremos ¿qué? Discípulos. El miembro siempre está, ay, que el campamento salió mal, que los conquistadores, siempre se está quejando. El discípulo, no hay problema. Llovió, nos mojamos. ¿Qué es lo que hace falta? Aquí el sonido siempre está activo. Es el discípulo. El miembro dice, ay, el pastor y los ancianos no me visitan. El miembro quejándose. El discípulo va y hace la visita. Pero el miembro es valioso también, porque el miembro está a la expectativa de que no entre música mundana a la iglesia, que la gente haga el culto bien hecho, que la plataforma esté limpia. O sea, es valioso. Pero el discípulo
se apasiona por las almas, por ganar almas para Cristo. Esa es la pasión del discípulo. ¿Cuántos miembros habrá aquí o cuántos discípulos habrá? El miembro sueña con la iglesia ideal. Ay, la iglesia de Cristo, del segundo advenimiento, la iglesia purificada de Apocalipsis. El discípulo trabaja y mientras trabaja, sueña con la iglesia real, ideal, que va para el reino de los cielos. El miembro, mis hermanos, mamá dice, ¿cuándo vendrá la reforma? ¿Cuándo vendrá el renovamiento? El discípulo trabaja y mientras trabaja se va reformando y está reavivando. Por eso, la única manera de usted de predicar el evangelio no es simplemente dar estudio bíblico, que existe la amistad. Y vengo con una historia aquí. ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Cuántos tienen amigos? Aquí todo el mundo tiene un amigo. Que así que no me vean con excusa que usted no hay gente para predicar. Le voy a contar esta historia para que usted tenga una experiencia mayor y así se motive a hablar el amigo. En un trabajo había un adventista y la gran mayoría no eran de la iglesia, pero había uno en particular que ese adventista le predicaba a todos en el trabajo, pero había uno que le decía, a mí no me vengan a hablar de Cristo. El lunes, mira, no me vengan a hablar de Cristo. El martes, no me vengan a hablar de Cristo. Y el adventista decía, ¿cómo yo voy a hacer para poder ganarme a esa persona para Cristo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, él investigó que a él le gustaba mucho el fútbol. Y el adventista comenzó a hablarle de fútbol. Mira, Martín ganó Barcelona 3-2 a Real Madrid. Oh, sí, ¿verdad? Y comenzó ahí Martín, que no le gustaba que le hablaran de Cristo, a hablar de fútbol. Después al otro día le habló del otro partido. Y ya sé. Y sale Martín, tú como que quieres hacerte amigo mío para después venirme a hablar de religión. Cuidado contigo. Te dije que no me hable de Cristo a mí. Pasaron los días y Martín invitó al adventista a un juego de fútbol el domingo en la mañana. Y el adventista, vamos, que se quiere ganar a Martín, quiere llegarle, hermano. Martín es duro, no hay forma. Y le sale Martín al adventista, mira, ¿tú realmente quieres ser amigo mío? Sí, yo quiero ser amigo tuyo. Oh, pues entonces ve y cómprame una cerveza allí, al grocery de la bodega, y tráemela, y ahí tú vas a ser amigo mío. El adventista fue, hermano, y lo compró la cerveza. Y cuando está comprando la cerveza en el grocery, se encontró con el pastor de la iglesia, el adventista. Pastor, no me diga nada, le dijo. Estoy dando un estudio bíblico. Le llevó la cerveza a Martín. Martín le dijo, ahora tú eres mi amigo. Martín comenzó a tener problemas. Era alcohólico y tenía problemas en el hogar. Aquí le contaba a Martín todos sus problemas. A la bendita, amigo. Y vino una semana de hogar y familia. Mira, hay un seminario en la iglesia. Y el hombre fue. Martín se tiró su semana de hogar y familia. Se arregló en su casa, dejó la borrachera y se entregó a Cristo Jesús. Por donde Cristo pasa, algo pasa. Amén. Si usted realmente se siente salvo, usted va a proclamar las verdades del Evangelio. No hay posibilidad de que usted se sienta salvo y se quede callado. Debe de proclamar, vociferar de las verdades que tenemos en la palabra de Dios.
Nunca encares el trabajo misionero como una carga. Acéptalo como un privilegio para tú crecer en la santificación y en la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Se cuenta otra historia, que era un duro invierno y había mucha nieve y la temperatura estaba bajo cero. Y uno de los caminantes iba, hermano, cayéndose del frío. Y el frío lo tenía tan dolorido el cuerpo que él cayó en una pila de nieve. Como a los 2 minutos, él ve que viene otro moribundo y cae al lado de él. Y dice, ¿cómo este hombre se cayó aquí? Sacó fuerza donde no tenía. Cogió al otro moribundo y lo puso entre sus hombros. Y como a los 6-7 minutos, con un frío tremendo, hermano, llegaron a un refugio. Y se dijo él, ¿y cómo yo llegué aquí? ¿De dónde yo saqué fuerza? ¿De donde no tenía? Y ahí se dio cuenta que al salvar a otro, se salvó él mismo de morirse en el frío. Si Cristo te salvó, ¿por qué no ayudar a otro a salvarse tampoco? También. ¿Cuántos dicen amén? Y para concluir, hermanos y hermanas, hubo un médico veterinario que encontró un perrito sarnoso, con hambre y con una pata rota. Lo llevó a su consultorio, le entablilló la patita rota, le dio de comer, lo bañó, le quitó las armas y al cabo de 15 días estaba el perrito sano. Inmediatamente, un día en la mañana, el perro vio la puerta del consultorio abierta y se fue. Sale el doctor, qué animal más ingrato. Lo sané, le di de comer, le sané la patita y se me fue. A la mañana siguiente, vi una escena increíble. El perrito estaba arañando la puerta del consultorio con 15 perros más, con la pata rota, con hambre y con sangre. Si Cristo te salvó, si Cristo te sanó, te redimió del pecado, ¿por qué no ir allá afuera y contar a los demás las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida? Y mientras tú cuentas lo que Cristo ha hecho en tu vida, la transformación que ha hecho en tu vida y en mi vida de manera individual, y le cuentas todas las historias que hay aquí, mientras tú haces ese proceso, tú creces en la santificación y en la unidad. Amén. Que Dios le bendiga.